Dios les bendiga. Contento de poder llegar a ustedes gracias a la cortesía de Telecable Barahona y Arte Sur. Estamos en nuestro tema sobre el Evangelio del apóstol Mateo, documento histórico confiable. Y dentro de ese tema estamos hablando de Jacobo. Jacobo, que fue muerto por el sumo sacerdote saduceo Ananías. Pero no solamente Jacobo, sino un grupo más que entendemos nosotros que eran otros líderes de la iglesia. Y estamos hablando de que Ananías comenzó primero con el apóstol Pablo. Intentó linchar al apóstol Pablo, pero las autoridades romanas no se lo permitieron. Y él hizo una lucha grande delante de las autoridades de entonces, delante de Félix, delante de Festo, tratando de que Pablo fuera ejecutado. Pero Pablo apeló a Roma y se le zafó de las manos a el sumo sacerdote. Y entonces se le escapa el apóstol Pablo en el año 61, queda en Roma. Ahí cierra el libro de los Hechos con el encarcelamiento de Pablo en Roma. Pero la historia continúa, no está incluida en el libro de los Hechos. Pero Ananías continúa con la lucha en contra de la iglesia y entonces hace preso a Jacobo, aprovechando la muerte de Festo. Y Albino, que era el sustituto, no había tomado posesión, tal como lo dice Flavio Josefo, y aprovechó esa coyuntura para hacerle un juicio a Jacobo y a otros hermanos de la iglesia y lo condena a ser ejecutado, apedreado a él y a otros hermanos hasta morir. Entonces, lo que nosotros queremos resaltar en esto es que los testigos que el mismo Jesús eligió para que lo siguieran y testimoniaran sus señales, su ministerio, sus enseñanzas. Esos testigos fueron fieles hasta la muerte. Nada detuvo a estos hombres. Mateo era uno de los 12 apóstoles elegido por el mismo Señor. El Señor dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Él eligió los hombres que serían los testigos de su ministerio terrenal. Y comenzando con Juan el Bautista, que dio testimonio público. Y ya vimos nosotros lo que los evangelios dicen acerca de Juan el Bautista. Entonces ahora es Jacobo quien paga con su vida el testimonio de su hermano biológico, porque Jesús era su hermano biológico. Pero también Santiago nos dejó una epístola que se llama la Epístola de Santiago. Y este hombre, que no era apóstol, dio testimonio de Jesucristo como el Mesías, y así lo presentó, y fue líder de la iglesia,
y trabajó en medio de persecución que existía en Jerusalén. El año 62 es un año donde todavía la iglesia estaba en sus inicios. Era en ese momento cuando los líderes estaban siendo perseguidos. Al momento de Jacobo morir, Pablo estaba preso en Roma. Y sabemos que Pablo también selló su testimonio con sangre. Él murió después de dedicar su vida, el resto de su vida, desde su conversión allá por el año 36. Sabemos que antes del 44 ya Pablo era un creyente y estaba trabajando arduamente. Y Pablo no iba a llegar a ser un creyente a no ser por una manifestación milagrosa como la que atestigua Lucas en el libro de los Hechos capítulo 9. Entonces ese testimonio de lo que pasó con Pablo, cómo el Señor se le apareció camino a Damasco, fue lo que hizo que este enemigo de la iglesia se convirtiera y comenzara a trabajar arduamente, como no lo hizo ningún otro hombre, como no lo hizo ningún otro apóstol. En eso tenía Pablo el liderazgo. Pablo estaba a la cabeza en el trabajo de plantar iglesias en toda Asia y sufrió mucho. Su ministerio fue un ministerio que le aportó a Pablo mucho sufrimiento y que los beneficios que obtuvo fue el resultado de su trabajo, el ver nacer y crecer esas iglesias a la que también le dio seguimiento, donde dejaba liderazgo en ellas y donde le enviaba epístolas doctrinales, donde le daba enseñanzas. O sea que él no solamente las plantó esas iglesias, sino también le dio seguimiento. Y en sus cartas habla de algunos de sus milagros. Dice que él no fue con simples palabras, sino con la unción y el poder del Espíritu Santo. Habla de la persona de Cristo, habla de la resurrección, porque él no creía en Cristo, no creía en la iglesia, era enemigo, pero un milagro lo trajo al camino. Y entonces él no solamente fue testigo de la aparición de nuestro Señor después de su muerte, sino que además él fue apoyado por el poder del Espíritu Santo para hacer señales en nombre de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, junto con Mateo, junto con Juan el Bautista, junto con Jacobo y junto con el otro Jacobo, apóstol, dieron testimonio con sus vidas de la veracidad de lo que ellos anunciaban. Pablo es el siguiente hombre, es el siguiente apóstol, es la siguiente persona que sella su vida, sella su ministerio con su sangre. Después de años de trabajo, ahora está preso y luego en el año 64 muere mártir. La tradición dice que fue decapitado. No negó su fe. Antes de eso, en una carta se despide de su hijo Timoteo, uno de sus colaboradores y que estuvo al frente de varias iglesias, entre ellas la de Corinto.
Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en esa despedida. Esto es lo que nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. El apóstol le dice a su hijo Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vemos cómo Pablo se despide sabiendo que va a morir por su fe. Por la fe en el que él primero aborreció, odió, persiguió. Así como lo dijo el Señor en sus propias palabras, cuando él iba camino a Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero evidentemente que esta experiencia cambió su vida para siempre, y de perseguidor se convirtió en el máximo expositor del Evangelio para esa época. Aún vivos todos los apóstoles excepto Jacobo. Predicó sin cansancio. A partir de ese momento Pablo no paró jamás predicando el Evangelio, plantando iglesias, y es gracias al trabajo de Pablo que el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Y nadie pone en duda la existencia del apóstol Pablo. Ahí están sus epístolas, sus escritos, de modo que este expositor, que primeramente fue enemigo del Evangelio, que fue enemigo de la iglesia, y que después se convierte en el máximo exponente, es una prueba extraordinaria, es una prueba de primer orden primero de la existencia de Jesucristo, de la que él da testimonio, pero además es exponente de la resurrección de Jesucristo. Yo quiero que ustedes vean las palabras del apóstol acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Dice así el apóstol: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, ¿verdad? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ese es el testimonio de un hombre que fue enemigo y perseguidor de la iglesia, que se convierte entonces en apóstol.
en un enviado por el mismo Señor a predicar el Evangelio a los gentiles y hizo bien su trabajo. Y ahora en esta carta habla de la resurrección de Jesucristo y habla también en 2 Timoteo 4, 7 y 8, habla de la venida. Él creyó en Cristo, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, y creyó también en su venida, la que anunció a la iglesia. Le dijo que Cristo vuelve por su iglesia, dio instrucciones, dio enseñanzas relacionadas con su venida. Pero el tiempo se nos agotó. Pudiéramos en una entrega futura poder avanzar un poquito más, abundar un poquito más sobre este tema. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.